Bienvenidos estudiantes de séptimo año básico. Vamos a comenzar con la primera unidad de Ciencias Naturales, llamada Materia y su clasificación. En la clase de hoy voy a explicar el concepto de materia, cómo está formada la materia y la clasificación entre sustancias puras y mezclas. Además vamos a conocer los tipos de mezcla y las técnicas para separar estas mezclas. Vamos a ver el concepto de materia. Materia se los define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química se encarga de estudiarla en su composición y también cómo se transforma. Si nosotros consideramos que la masa, si algo tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que la podemos cuantificar, la podemos medir. Podemos medir su volumen, su masa, su temperatura, en fin. Todo lo que ustedes imaginan, que tocan, que sienten, es materia, incluso hasta el aire, que no lo podemos atrapar, pero sí podemos identificar sus efectos. Ya desde lo más pequeño a lo más grande, en este universo está compuesto de materia. ¿Cómo está formada la materia? Hay una teoría que explica la formación de la materia que se llama Big Bang, que corresponde a una gran explosión en la cual todo el calor y la energía y su masa se expanden por el universo. Ahora, esas pequeñas partículas cuando se expanden se fueron en este caso uniendo, formando en este caso compuestos, moléculas, y eso da como resultado todo lo que tenemos nosotros en nuestro presente, distintos tipos de materiales, materia viva, ya minerales, etcétera. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Y las sustancias puras pueden ser elementos químicos o compuestos químicos. Y las mezclas se las clasifica en homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras son aquellas cual su composición no varía, aunque cambie físicamente, temperatura o cambie la forma, siempre va a seguir siendo lo mismo. Ejemplo, el agua. El agua es una de las sustancias más estudiadas. Está formada por hidrógeno y oxígeno. Siempre va a ser la misma, lo que indica que está formada por estas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si nosotros cambiamos el estado de la materia del agua, va a seguir siendo agua igual. ¿Ya? Vamos ahora a ver los elementos y compuestos. Las moléculas de los elementos químicos están formadas por uno o más átomos, pero idénticos. Los elementos químicos tienen que ser iguales. Como por ejemplo, ustedes pueden ver acá el fósforo. Ahí hay 4 átomos de fósforo, pero sigue siendo fósforo. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno unidos y 2 de nitrógeno. Sin embargo, las moléculas de los compuestos químicos, que como la palabra dice está compuesta por varios elementos, en este caso átomos, son aquellos que están formados por 2 o más átomos de distinta clase, como por ejemplo el agua, el gas metano, el amoníaco y el dióxido de carbono. Si ustedes se fijan en el modelo, tienen distintos colores y tamaños sus átomos. Ahora, la diferencia en cuantificable sería, los átomos están, en los elementos químicos, todos sus átomos son del mismo tipo, tienen igual número de protones y electrones. Por eso los podemos clasificar y ordenar, porque no varían en la tabla periódica de los elementos, que nosotros aprendimos ya el año pasado varios símbolos cuando hacíamos las interrogaciones. Ahora, estos elementos químicos no pueden ser descompuestos en sustancias más simples. Yo no puedo desarmar el oxígeno en sus protones, electrones y neutrones. Siempre va a estar unido ese átomo. Se representan por símbolos, como les dije, los que ya nosotros aprendimos algunos de ellos, y ellos tienen una característica o propiedades especiales. Ahora, los compuestos químicos son la unión de uno o más elementos químicos combinados en cantidades exactas y fijas que forman moléculas. La molécula siempre va a ser igual y está formada por los mismos ingredientes, digámoslo así, como por ejemplo de nuevo el agua. Yo no puedo hacer agua H3O, cambiaría totalmente esa sustancia, ya no sería el compuesto agua. Ahora, las propiedades cuando se unen los átomos para formar compuestos químicos, sus propiedades son totalmente diferentes. Un ejemplo de ellos es la sal común,
que es una sal, cristales pequeñitos, que está formado de un gas y un mineral. El cloro es un gas y el sodio es un mineral. Entonces cambia totalmente la composición. Aquí tenemos la diferencia. Entonces un elemento químico, supongamos, es el hierro y un compuesto químico es el agua. Si nosotros lo vemos, ya en la imagen es distinta, porque el hierro está formado solo de átomos de igual forma. El mismo color, la misma forma, o sea, son todos átomos de hierro. O fierro también se le dice. Y el compuesto químico en el agua siempre va a ser el mismo, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Aquí tenemos varios ejemplos. De arriba tenemos los elementos químicos. Aquí hay hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno, dos de nitrógeno y dos de cloro. Y abajo tenemos nosotros compuestos químicos que están unidos de dos o más, en este caso, átomos distintos. Gráficamente ya los podemos reconocer porque están formados por mezclas. Y los elementos son el mismo átomo que se une a otro igual. Mezclas. Las mezclas son la combinación de dos o más sustancias puras en proporciones variables. Yo puedo hacer una mezcla de agua con tierra y echarle al vaso 3 cucharadas de tierra, 4 o más, ¿ya? Y se obtiene así una sustancia mixta. Sus componentes pueden ser separados mediante métodos físicos y químicos, y es también lo que vamos a ver. Y de acuerdo a la interacción de esa mezcla de los componentes que tiene, las mezclas las podemos separar en dos tipos. Tenemos las mezclas homogéneas. Ejemplo, si agregas una pequeña cantidad de sal en un vaso de agua y lo agitas hasta que se disuelva por completo, será prácticamente imposible diferenciar a simple vista cada uno de los componentes. Esa se llama salmuera, que es la mezcla de agua con sal. Es el primer ejemplo y uno de los ejemplos más gráficos de una mezcla homogénea. Esas mezclas se caracterizan por que sus componentes están ordenaditos de forma uniforme. Es como cuando ustedes en el primer día de clase andan todos bonitos, uniformados. Muchas veces tendemos a confundirlos si no fuera por su sonrisa. El hecho de estar uniformado nos permite que la mezcla yo no visualice qué cosas se mezclaron. Esa mezcla del agua con sal se les llama también disoluciones y están formadas por un soluto y un solvente. El soluto es lo que está en menor cantidad y el solvente lo que está en mayor cantidad. ¿Ya? Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, a diferencia de las anteriores, sus componentes no están en forma uniforme. Por eso yo puedo distinguir a simple vista o por medio de instrumentos como el microscopio o la lupa de qué están hechos, qué está mezclado con qué. Ejemplos de mezclas heterogéneas: el hormigón, piedras sedimentarias como la que aparece ahí en la imagen, estas piedras en que yo puedo distinguir que hay otros cristales dentro de ella, hay otros colores, ¿ya? La comida es un ejemplo clásico de mezclas heterogéneas, las galletas con chocolate, etcétera. Existen mezclas heterogéneas, como les decía, que a simple vista uno inmediatamente identifica que la composición es uniforme. Yo digo, hoy la leche para mí yo la miro es uniforme. Sin embargo, con el avance de la tecnología y de los microscopios más especializados, se pudieron dar cuenta que hay sustancias que están conformadas por partículas muy pequeñas que están siempre en movimiento. Y esas las clasificaron de dos tipos. Las mezclas heterogéneas pueden ser suspensiones, que como la palabra lo dice, están suspendidas. Son mezclas donde la sustancia o partícula es visible en la solución. Si yo la dejo decantar o reposar, como dicen las mamás, se va a separar. Ejemplo, la sangre, si yo la dejo en reposo, se va a separar los elementos figurados más pesados abajo y el plasma amarillo arriba. Los jugos de fruta igual. Se va a ir todas las celdas o la parte más, la fibra hacia arriba y el agua va a quedar abajo. El polvo en el aire, un ejemplo clásico, lo que luchamos todos en la casa. Está en suspensión en el aire y con el tiempo decanta. Y ahí queda pegada en los muebles donde hay que limpiar. El humo en el aire, el esmalte de uñas, chicos y chicas, antiguamente tenían una pelotita dentro como de acero
en que él nos servía para agitarlo y hacer que se volviera a mezclar el esmalte y aplicarlo en las uñas. Tenía que batirse bien. Jarabes también. Dice, agítese antes de consumir. ¿Para qué? Para que esa suspensión se vuelva a mezclar. Algunos maquillajes, los batidos de fruta, etcétera. Esas son mezclas heterogéneas del tipo suspensiones. Y los coloides son mezclas que poseen partículas muy pequeñas. Esas son vistas a través de un buen microscopio electrónico y se dieron cuenta que están en constante movimiento y choque entre ellas. Por lo tanto, siempre están en mezcla, ¿ya? Ejemplos, leche, la jalea, la mayonesa, el aceite emulsionado. Si tú lo ves, las pinturas en spray, si tú las ves a simple vista, yo digo, no identifico sus elementos. Sin embargo, los científicos al descubrir los microscopios electrónicos, al desarrollar tecnología, se dieron cuenta de que eran mezclas heterogéneas que a simple vista no se pueden ver, pero con los microscopios sí. Ya. Ahora vamos a ver técnicas que nos van a permitir separar estas mezclas conocidas. Técnicas de separación de mezcla, vamos a conocer las técnicas y qué elementos qué mezclas podemos separar con ellas. Vamos a partir con la filtración. Esta técnica fundamentalmente debe tener un sólido o con un líquido. Para separar esos componentes se pasa la mezcla por un papel filtro, que este es un filtro de laboratorio, pero nosotros podemos experimentar con un colador, con papel absorbente o nova o una tela con varias capas, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Cuando uno prepara una mezcla, la clásica es agua con tierra, tú la bates, la giras, tratas de que se mezcle lo mejor posible y luego la echas en el filtro. ¿Por qué? El filtro va a atrapar las partículas más grandes y va a dejar que el líquido traspase. El experimento que vamos a preparar para la próxima semana va a ser un filtro que yo les voy a indicar después cómo hacerlo, ¿ya? Con materiales de nuestro hogar. No nos vamos a complicar ni voy a esperar que ustedes salgan ni su familia. Mantengámonos en casa. La decantación. Esta técnica sirve para separar componentes con distinta densidad. Densidad es cuánta materia tiene y espacio ocupa ese elemento. Ejemplo, agua y tierra. El agua tiene una densidad y la tierra tiene una densidad mayor, tiene más masa en poco espacio, por lo tanto, al tacto es más pesada, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Cuando tú lo mezclas y dejas reposar o decantar, las sustancias más pesadas, con más masa, van a bajar y se va a limpiar la mezcla como aparece ahí. Se requiere de mucho tiempo para llegar a una decantación casi total, ¿ya? Como la que está en la última imagen. La idea es no mover para poder ver y poder ver la separación de esa mezcla. Aquí tenemos la bureta. La bureta es, si bien no la vamos a trabajar en el libro de clases, se las voy a contar, corresponde a la separación de dos líquidos que no se mezclan, como el azúcar, el agua y la sal. Ay, disculpen, el agua y el aceite. Este proceso permite separar los líquidos inmiscibles. Los líquidos inmiscibles son aquellos que no se mezclan, ¿ya? El aceite, el vinagre, siempre nos dicen los papás. Y corresponde a una botella especial que la pueden ver ustedes ahí, en la que hay una llave. Cuando yo logro que se separe la mezcla de los dos líquidos, siempre me cuesta esta palabra, inmiscibles, yo abro la llave y dejo que caiga solo el agua, que tiene una densidad mayor a la del aceite, y cuando esté llegando al final, cierro la llave, cambio el depósito y dejo que caiga el aceite. Y eso me permite a mí separar estas mezclas. La cristalización. Esta se emplea para separar un líquido, un sólido que está disuelto en un líquido. Ejemplo, nuestra salmuera, agua y sal. ¿Qué se hace? Se utiliza un cristalizador, que es un nombre técnico, pero yo también puedo utilizar cualquier fuente de vidrio que permita que resista el calor, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Puedo hacerlo rápido o lento. Supongamos en el ejemplo de abajo del lápiz con ese hilito que cuelga ahí, es una cristalización lenta en la cual yo dejo ese lápiz con el agua, con la salmuera abajo y lo dejo por varios días hasta que el agua se evapore. Recuerden que el agua siempre se está evaporando.
haga frío, haga calor. Obviamente cuando hace calor se evapora más rápido. Y puedo ver la cristalización de la como aparece en la siguiente imagen. Ahora, yo puedo hacer también una cristalización rápida. ¿Qué hago yo? Hago una mezcla en un vaso precipitado o una fuente, un vaso de vidrio que me permita que soporte el calor. Hago la mezcla de agua y sal, la disuelvo bien y luego le pongo calor. Un mechero en la cocina. Y de esa manera apuro la evaporación del agua hasta que se vuelve a cristalizar la sal. Destilación. Esta es una técnica que está usada para separar, para purificar en este caso líquidos, ¿ya? En primer lugar, el líquido tiene que pasar a estado gaseoso, ¿ya? Vamos a usar un termómetro y en segundo lugar, se vuelve a pasar el líquido en un matraz distinto. Esas son palabras técnicas. Yo se las voy a explicar. Como aparece en el dibujo de arriba, tengo una mezcla de agua con alcohol. ¿Ya? Esto se ocupa en los licores. ¿Ya? Hablan de destilado, triple destilado. Esto es la destilación. Yo pongo la mezcla de líquidos, les aplico temperatura, el vapor que va a bullir, que va a salir primero, va a depender de qué alcohol vamos a destilar. El alcohol siempre es más volátil que el agua, por lo tanto, él se va a evaporar antes, porque su punto de evaporación es antes que el agua. Entonces se evapora ese alcohol, sube, baja por el vidrio y el vidrio como está frío va a hacer que las gotitas del vapor se vuelvan a juntar y se transforme nuevamente en líquido, que cambie de estado. ¿Ya? Voy a ser sincera, me ha costado mucho encontrar en el mercado un destilador. De hecho, esas botellas que está abajo me es imposible y los destiladores de laboratorio son bastante caros, son muy delicados porque trabaja con mucho vidrio y me encantaría tener uno. Vamos a hacer el empeño a importar uno para que lo veamos en vivo y en directo. Ahora, ¿cómo hago la destilación yo en clases con los chicos? Evaporo agua y le pongo una tapa de olla sobre el vapor para condensar las partículas del vapor y volver a juntar el agua. ¿Ya? Ahí tenemos, este es el destilador de mis sueños. Como ven, está en un laboratorio y me ha costado un montón encontrar, pero ya tendremos uno en nuestra escuela. La imantación. Esta técnica de separación nos ayuda a separar elementos no metálicos de los otros metálicos. Para ello vamos a utilizar imanes. Estos imanes van a atraer solo a los metales y van a dejar el resto de la mezcla del componente abajo. ¿Ya? Entonces, es más, si tú tienes un imán en casa, pásalo por el suelo, por la tierra, y te vas a dar cuenta que muchos metales pequeños se van a pegar en él, porque en la tierra hay muchos metales que son atraídos por el imán. El centrifugado. Esta es una técnica que nosotros vemos en las noticias ahora, sobre todo con todo el tema del coronavirus, de los laboratorios que están trabajando los científicos buscando la vacuna. El centrifugado es una técnica de decantación, pero más rápida. No hay que esperar horas a que decante los sólidos más densos, sino que se ponen en una centrífuga, como aparece ahí, son pequeñitas, y se hace girar. Y eso va a hacer que rápidamente la materia más densa se vaya al fondo y se separe de la que es menos densa. Y el tamizado, que es una de las mezclas que más usamos nosotros en casa, corresponde a la separación de dos sólidos que tienen distintos tamaños, ¿ya? ¿Qué usamos? Un tamiz, un colador, un sedazo o un arnero. Tiene hartos sinónimos. Y los sólidos más pequeños van a caer por el tamiz y así los puedo separar de los sólidos más grandes, ¿ya? Eso es, chicos. Ay, le tengo uno más. Sí, de veras. El sifonado. El sifonado corresponde a la separación de mezclas de líquidos y sólidos de distinta densidad. Vamos con el clásico. Agua con tierra, revuelvo, se decantó la tierra abajo y me quedó el líquido arriba. ¿Cómo hago para sacar ese líquido? Utilizo una manguera y hago una diferencia de presión y va a hacer que el líquido que yo quiero sacar lo pueda sacar sin interrumpir la decantación que tengo abajo. Miren, algo así.
¿ya? Tengo en la botella de arriba, en el vaso precipitado que está sobre la mesa, está la mezcla ya decantada y yo lo que quiero extraer es el líquido. Entonces pongo la manguera y pongo el otro extremo en otro recipiente y ahí a la antigua uno chupa la manguera, genera una presión y hace que el agua baje. ¿Por qué los vasos tienen distinto nivel? Tiene que haber un nivel distinto para que por gravedad siga cayendo el líquido hacia abajo. Si no, la mezcla va a quedar en la manguera y no va a avanzar. Ya, ahora sí, chicos. De todas las mezclas, técnicas de separación de mezcla que vimos, yo para la próxima semana les voy a entregar las pautas para realizar experimentos, ¿ya? Van a ser ustedes mismos separadores de mezclas profesionales. Chicos, y chicas, les voy a dar algunos tips para responder el cuestionario de esta semana. La pregunta 1 la encuentran en la página número 10. En la página 11 encuentran la respuesta número 2, pero igual complementenla con la información entregada en el video para que sea mejor. La pregunta número 3 la encuentran en la página 12 y 13, pero les va a servir también el video para complementar. En la página 14 y 15 aparece la diferencia entre mezclas heterogéneas de suspensión y coloides, pero fíjense en el video también. La pregunta 4 la pueden encontrar desde la página 16 en adelante. Son solo 4 técnicas de separación de mezcla que pido. Para resolver la pregunta 6, estas páginas les van a servir, la 14 y la 15, pero les va a servir más estar atento al video, porque ahí está la diferencia. Chicos y chicas, acá me despido, que hagan un buen trabajo, trabajen bien con el libro y ocupen el video de apoyo.